Muchas gracias, profesor. No sé si todos me escuchan. Estoy muy contento, muy feliz por poder tener este pequeño espacio para poder compartir un poquito más del conocimiento que se me ha impartido dentro de mi formación. Yo soy, como dijo el profesor, soy biólogo, trabajo en el Herbario Nacional de Bolivia, soy consultor en relación a la conservación de flora y vegetación, tengo una especialidad en ese campo, relacionado principalmente a las plantas. A pedido del colegio, me han dado la oportunidad para poder hacer esta presentación en relación a este efecto que nos está pasando, este problema grande y mundial que está sucediendo, que es el COVID-19. Por esas razones que por este medio también nosotros estamos haciendo esta presentación de forma virtual y viendo algunas características que podamos rescatar de este problema, ¿no? Bien, el tema de hoy es en relación a las plantas medicinales que tenemos en nuestro departamento principalmente, en nuestro tipo de ecosistema que estamos viviendo, en este caso los valles secos interandinos, y limítrofes como son la puna y puna húmeda, ¿no? Que eso es parte del altiplano, lo que nosotros vemos lo que decimos el campo. Estas plantas que nosotros tenemos no han sido creadas de la noche a la mañana, ha habido un proceso. Pero en ese proceso, las personas han comenzado a ver cómo podían aprovecharlas. Y vamos a partir desde ese punto, ¿ya? A ver. Ahora no me permite. No me permite el continuar con las diapositivas. ¿No da siguiente, licenciado? No. Ya, salga de la presentación, licenciado. A ver, tal vez ahí nomás lo podríamos explicar. A ver, voy a volver nuevamente. Solo a la presentación en PDF nomás, licenciado. Desde ahí tal vez podamos verlo. A ver, intentaremos nuevamente. ¿Se ve, profesor? Ahora sí, licenciado. A ver, adelante. Ahora sí, licenciado. Ahora sí está bien. Sí, ¿no? Sí, licenciado. Adelante, licenciado. Adelante. Bueno, para todo esto, entonces, queridos jóvenes, señoritas, se ha trabajado con información primaria, con todos estos datos que ustedes están viendo, todos esos libros, y para esta presentación se ha utilizado, he recurrido a información tanto nacional como también de otros países que nos ayudan también a entender un poquito las plantas. También, no sé si ven mi cursor, también se han hecho estas informaciones que las voy a compartir por entrevistas, ¿no? Acá ven a una persona, es un estudiante de mi carrera, que ha entrevistado también a algunas otras personas del campo, que ellos son conocedores también de las plantas, y con esa información secundaria también se tiene para poder hacer trabajos como lo que ahora estamos haciendo. Paralelamente, hemos visto conveniente también hacer la consulta a colegas míos que están especializados en este campo de las plantas medicinales, donde ellos trabajan principalmente con esta información. Luego vamos a ver qué es lo que están haciendo en estas fotos. Quiero rescatar también la relevancia y la importancia que ha tenido esta presentación para ustedes, porque ha sido apoyado también por investigadores de muy alto rango, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos a uno de ellos, que es el doctor Stefan Beck. Es el pionero para que se haya creado el Herbario Nacional de Bolivia,
¿no? Y como ven, no ha desaprovechado el tiempo para poder explicar un poquito en relación a las plantas, ¿no? A nosotros mismos. Este soy yo, ¿no? Estamos ahí. Bueno, bajo esa consideración, hemos visto y se ve que en Bolivia tenemos una diversidad de culturas. Estas culturas han podido adquirir la información de transmisión de generación tras generación, conocimientos sobre las plantas que les rodean. En este sentido, estas plantas han favorecido a su supervivencia, que en el tiempo han podido perfeccionarlas. ¿En qué sentido? En el sentido de poder optimizar para ciertas dolencias. Focalizándonos principalmente en el departamento de La Paz, hay registros históricos de culturas en las cuales ya podían utilizar estas plantas, ya tenían ese conocimiento tradicional. Y lo que vemos acá en la presentación es una foto de los años 1970 aproximadamente, donde estamos viendo un grupo originario de la cultura andina, ¿no? Que se denominan los Callahuayas, que ellos principalmente eran los que estudiaban mucho relacionado hacia las plantas medicinales. Y en la actualidad podemos todavía seguir viendo a estas personas, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, estas personas no tienen tienen esa formación de poder transmitir esta información desde los abuelos a los papás y de los papás a los niños, ¿no? Así que desde pequeños ellos ya comienzan a tener contacto con las plantas, comienzan a aprender, ¿no? Y esta información es valiosísima en este sentido en el cual estamos haciendo la presentación. Pero antes también tenemos que rescatar otras culturas que también han contribuido o dan hincapié a estos temas, como por ejemplo la cultura aymara, que es la parte andina donde principalmente se radica. También en nuestra ciudad, también seguramente algunos de los familiares, tal vez su mamá, su papá, también tienden a tener en este sentido. También son conocedores de las plantas nativas de la región. Tanto así que en los últimos meses se ha comenzado a comercializar, se ha comenzado a propagar la información de que existen plantas que pueden coadyuvar a esta enfermedad. Pero así también, en tiempos remotos, se practicaba este tipo de transmisión de información, ¿no? Estas son fotos muy antiguas, donde también en el campo hacían mostraban toda la riqueza potencial de las plantas y las transmitían, ¿no? Entre ellos para poder tener ese conocimiento. Existen otras culturas también en nuestro departamento, como la cultura quechua, que también tienen su propio sistema de curación mediante las plantas. Otras culturas como la enceja, ¿no? Que está principalmente al norte del departamento de La Paz. Otra cultura muy rica en relación al conocimiento de sus plantas es la cultura tacana, que mediante sus bosques que ellos tienen una infinidad de conocimiento en relación a diferentes dolencias y enfermedades. Las culturas como la Leco también son muy amplios en el conocimiento de sus plantas, pero así también existen otras culturas con otros tipos de conocimiento, con otros tipos de plantas que tienen en este momento esa riqueza cultural y conocimiento, hasta se podría decir un tanto etnocientífico de las plantas medicinales, ¿no? ¿Para qué les estoy mostrando esto?
para que se den cuenta la gama que tenemos y la riqueza que tenemos en nuestro departamento. En este momento, lo que nosotros vamos a hacer es focalizarnos principalmente en nuestro entorno, como les había indicado. Esto va a ser más que todo donde nosotros vivimos. Este es un tipo de ecosistema que se denomina valles secos interandinos, ¿no? Porque es una hollada, es un valle donde nosotros estamos y hay diferentes tipos de plantas. Y hay otros, los limítrofes, como en el altiplano, donde vamos, seguramente han viajado alguna vez, han salido de la ciudad, toda esa gama de plantas que también está a nuestro alrededor, también las vamos a poder visualizar en esta presentación. ¿Para qué? Para ver este tipo de mal que nos está afectando acá a nuestro país y al mundo, ¿no? Ya muchos y todos conocemos, ¿no? Pero para poder tener un poco para poder refrescarnos un poco de esta enfermedad, vamos a volver a reiterar algunos tips. Para eso vamos a hacer una pequeña presentación, pequeñita, de qué es el COVID-19. Entonces voy a poner un video. ¿Te sientes mal y no sabes si es gripe o COVID-19? De seguro sabes que la gripe provocada por un virus común causa congestión o secreción nasal, dolor de cabeza, garganta y músculos, además de cansancio y fiebre. En cambio, el SARS-CoV-2 virus de COVID-19 puede provocarnos los mismos síntomas de la gripe, pero el 90% de los casos presenta fiebre arriba de los 38 grados Celsius. El 70% de las personas infectadas manifiesta tos seca persistente y sin motivo aparente que la provoque. Pero aguas, si te cuesta trabajo respirar, lo más probable es que sí sea COVID-19. Así que no lo pienses más y busca de inmediato atención médica. Si tienes COVID-19, puedes presentar uno o varios de estos síntomas, incluso diarrea o ninguno de ellos, pero sí puedes contagiar a otras personas. Además, debe pasar 14 días desde que te infectas hasta que aparecen los síntomas. Y obvio, en este periodo también puedes contagiar, así que porfa, cuídate y cuida a los tuyos, quédate en casa. Muy bien. Entonces han visto que existen diferentes síntomas que nosotros, que se puede manifestar dentro del COVID. Entre ellos, los más importantes son la fiebre, también es la carencia de gusto, dolores de hueso, ¿no? Y vamos a focalizarnos principalmente a los síntomas más importantes que tiene el COVID y que preventivamente, reitero, preventivamente, las plantas medicinales nos pueden ayudar. Toda esta información que les voy a dar no significa de que van a curarse con estas plantas. Sin embargo, ayudan a poder sobreponerse de esta dolencia. En muchos casos, muchas personas han podido salir del COVID, pero otras lastimosamente han necesitado también alguna atención médica, ¿no? Así que de esta parte seamos un poco prudentes, no pensemos de que con estas plantas ya estamos solucionados y que hemos creado ya la nueva cura para el COVID, no, pero sí nos ayuda bastante. Esto lo dice tanto las personas que conocen las plantas, como también así personas que han hecho estudios de laboratorio, estudios científicos, estudios bioquímicos, que ven las capacidades metabólicas de cada una de estas plantas y certifican de que efectivamente tienen ciertas propiedades. Bien, para este caso es importante mencionar que en nuestro departamento contamos con dos grandes grupos, bueno, así yo los he dividido. Dos grupos en los cuales tenemos diferentes tipos de plantas. Una que es, las vamos a considerar como plantas que no son nativas, que son aquellas que han venido de otros lugares, que tradicionalmente o normalmente crecen por ejemplo, en lugares más cálidos, en lugares más altos, en lugares más de valle, etcétera, o de otros países, ¿no? Generalmente son las que más conocemos en nuestro medio. Las vamos a ver. Por ejemplo, la soya.
que es parecido a la arveja, es pariente de ella. No la conocemos mucho acá en nuestro medio, pero sí hay a la venta, ¿no? Y esta es un excelente anticoagulante. También reduce lo que es la formación de tapones en las arterias, eso se les llama trombos, y ayuda a la dilatación de los vasos, ¿no? En la sangre. El uso de esta, ¿qué es lo que más utilizan? Es el fruto para poder hacer ese preparado. Otra planta es el ajo, muy difundido también en estos tiempos. Principalmente el fruto es lo que utilizamos, tanto para la cocina, ¿no? Seguramente sus mamás preparan con ajo en algunos momentos, pero también tenemos que ver que el ajo es un buen inmunodepresor. ¿Qué significa eso? Significa que nos ayuda a contrarrestar nuestras defensas. Nosotros tenemos en nuestro organismo defensas que nos ayudan a protegernos de elementos externos como lo que son las bacterias y en este caso los virus. Y el ajo nos ayuda a equiparnos mejor, a poder protegernos mejor de todas estas enfermedades, ¿no? De modo de que cuando llegan no sean nuestras defensas muy débiles, ¿no? También ayuda al mejoramiento de la circulación de la sangre. Es un muy buen antibiótico, eso significa que también coadyuva al restablecimiento de la cepa inmunológica, lo que permite que estos virus vayan reduciéndose hasta un punto en el cual ya no nos afecten, ¿no? También es un buen regenerador de la flora intestinal. No sé si sabían, nosotros en nuestro estómago tenemos muchos bichos buenos que nos ayudan a poder digerir el alimento que nosotros consumimos. Esos bichos que tenemos en nuestro estómago nos ayudan, cuando tenemos la enfermedad de COVID y nos medicamos o nos dan medicinas prescritas, matamos estos bichitos. Entonces, el ajo ayuda a que nuevamente puedan restablecerse estas bacterias, se les llama bacterias, estas bacterias que puedan nuevamente estar dentro de nuestro estómago, ¿no? Y eso nos ayuda a nuestra recuperación. También es un muy buen anticoagulante. Eso significa que nuestra sangre ya no comienza a espesarse, como vulgarmente se dice, ¿no? Sino comienza a tener una fluidez en nuestro torrente sanguíneo. Bueno, otra fruta que también la conocen muy bien es la naranja, ¿no? Principalmente esta es muy reconocida porque previene los resfriados, ¿no? La gripe, aumenta también las defensas, eso es muy importante, es un elemento antiinfeccioso, ¿no? Por lo cual también aumenta el número de glóbulos blancos y así también les ayuda a que continúen viviendo porque tienen un cierto tiempo de vida los glóbulos blancos. Y saben bien que los glóbulos blancos son los policías, los que protegen a nuestro cuerpo cuando entran algunos agentes extraños, ¿no? También favorece la circulación y también son protectoras de las arterias. Generalmente el COVID hace mucho efecto al torrente sanguíneo, que eso no permite la circulación necesaria hacia los alvéolos que tenemos en los pulmones, produciendo una interrupción en ellos, y por eso es que esta enfermedad se caracteriza porque la gente que se ha enfermado no puede respirar fácilmente, ¿no? Entonces, estas plantas ayudan a que no se produzca eso, ¿no? La mandarina, otro cítrico, que también contrarresta las enfermedades febriles y también presentan acciones antiinfecciosas, ¿no? Ayuda también a poder tener una estimulación al cuerpo de una forma tonificante y también ayuda a poder proporcionar minerales, ¿no? que son vitales para nuestra subsistencia.
El limón es un árbol también que también ayuda a limpiar y regenerar la sangre, y sobre todo es un buen fruto que nos ayuda a aliviar la tos, ¿no? Principalmente se utilizan los frutos frescos. Otra planta que también ayuda frente al COVID es la cebolla. La cebolla nos ayuda al descongestionamiento de los alvéolos, ayuda a que los vasos capilares no se congestionen, no se comiencen a taponear, si quieren decirlo de esa manera, y permitan que toda esa mucosidad que tienen los pulmones puedan salir fácilmente, ¿no? A eso se le denomina antiespasmódico, ¿no? Y también mucolítico. Es muy bueno para los pulmones la cebolla. El rábano. El rábano contiene una esencia, un elemento dentro de ella, un elemento metabólico, o sea, dentro del fruto del rábano, tiene un elemento que es sulfurado. Ahora, ¿para qué sirve eso? Este elemento sulfurado, cuando lo consumimos, ayuda a que en los bronquios, que está próximo a los pulmones, pueda eliminar ese exceso de mucosidad que se produce con la enfermedad del COVID, ¿no? Así que es muy bueno que también se pueda consumir el rábano. El higo. Si bien el higo no es de esta región, pero sí he visto en algunos lugares que cultivan también higo, principalmente de forma familiar, para consumo propio. Este ayuda también a suavizar los bronquios, ayuda al tracto digestivo y también por su alto grado de sacarosa, o sea, de azúcares, tonifica el cuerpo. Es un buen revitalizante también. Tiene acciones pectorales, eso significa de que para cuando nosotros tenemos mucha tos, colabora a que esa sensación de seguir tosiendo sea un poco mitigada, sea un poco eliminada, ¿no? También es un buen elemento antiinfeccioso, calma bastante la tos, como les había dicho, y para la parte de expulsión en este caso, por ejemplo, las flemitas que uno tiene, les ayuda bastante consumir higo. Otra planta que también ha sido ampliamente difundida en nuestros medios por su amplio espectro es el jengibre. El jengibre es un tubérculo muy especial. ¿Por qué? Porque al igual que el ajo, tiene efectos antivirales, es antiinfeccioso. Significa de que este específicamente va atacando hacia los virus, ¿no? Tenemos que aclarar que en el caso de los virus hay una diversidad inmensa de diferentes tipos de virus, ¿no? Entre ese grupo está el COVID-19 y que aún también, si han visto en las noticias, está comenzando a mutar, está comenzando a cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya tiene otras propiedades, otro tipo de forma de atacar al ser humano, que ya las vacunas en muchos casos ya no son tan efectivas, ¿no? Tan grande es la naturaleza que también hay plantas que tienen un amplio espectro, como es en el caso del jengibre, que normaliza o mitiga algunos de estos agentes virales. En este caso, también se ha visto efectos positivos frente al COVID. Por eso es que muchas veces recomiendan el consumo del jengibre. Pero mucho ojo, el jengibre también por tener elementos antiinflamatorios y por tener algunos elementos que son propiamente de poder trasladar rápidamente la sangre, produce efectos contrarios a personas que tienen problemas del corazón. ¿Qué quiero decir? Que aquellas personas que quieran consumir jengibre no tienen que tener problemas del corazón, porque puede ser
peligroso para estas personas, ¿no? Salvo esas consideraciones. Otra planta introducida, esta plantita viene y que todos seguramente conocen, porque en todo lado está, es un árbol, es el eucalipto. Para información externa, este árbol es originario de Australia, donde viven los koalas, y ha llegado hasta nuestro país. Se dan cuenta cómo ha migrado desde tan lejos hasta llegar aquí a Bolivia, ¿no? Y este eucalipto, dentro de en su interior, de sus hojas principalmente, tiene algunos elementos metabólicos que se les llama principios activos, ¿ya? Que son elementos compuestos que ayudan a muchos efectos que genera el COVID, como por ejemplo el dolor de cabeza, y esto se le puede utilizar mediante vaporizaciones o infusiones, es indiferente, o ambos se pueden, es recomendable. También coadyuva para la fiebre, para también descongestionar el pulmón mediante las vaporizaciones, es excelente. Y también tiene, haciendo estudios de esta planta en laboratorio, se ha visto que es un muy buen antiviral, al igual que el jengibre. También es un buen antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Por el analgésico, no sé, alguna vez cuando les ha dolido la cabeza han tenido que tomar una pastillita de aspirina o un paracetamol. En este caso, funge esa misma función el eucalipto, ¿no? Bien. Vamos a entrar al siguiente grupo. El otro grupo son las plantas propiamente de nuestra región, denominadas plantas nativas, las que de generación, bueno, de centurias, han estado presentes acá en nuestro departamento, aquí en nuestra ciudad y limítrofes. Uno de ellos es el paico. ¿Qué es el paico? El paico se parece mucho a la quinoa, así para que puedan entender. Ahí ven la fotito, ¿no? Este es el paico. Tiene sus semillitas, ¿no? Sus frutitos acá en toda la cabeza, igual. Y esta es una quinoa silvestre. Esta quinoa silvestre la podemos ver en las calles, en los cerros, están presentes en los empedrados, en muchos casos, en lugares un tanto salinos, con un poco de sal, de tierra con sal, estas crecen, ¿no? Y esta plantita, como ven, hay muchas culturas que las conocen. Nosotros la conocemos, también la cultura aymara, los quechuas, también los tacanas, cada uno con diferentes nombres los van bautizando, ¿no? O los van conociendo. Esta hierbita se ha visto o lo utilizan principalmente en la medicina tradicional como remedio para el dolor de cabeza, para cuando se tiene fiebre, para dolores de hueso, tenemos unos espasmos en los nervios cuando uno tiene COVID. Entonces este es muy bueno para poder contrarrestar en esos periodos. También hace un buen efecto hacia los pulmones. ¿Qué parte se utiliza más? Las hojas. Eso es lo que tiene más actividad antiviral que se ha visto en estudios. También utilizan los frutos, las semillas, y así también se ha visto que en otros casos toda la planta. Ya, bueno, acá tenemos su pariente también cercano que les estaba comentando, que es la quinoa, que eso también conocen ustedes. La quinoa también, aquí en el departamento de La Paz crecen diferentes especies, y todas las especies también tienen estas propiedades dentro de cada uno de los frutitos que tiene la quinoa, tiene un elemento que se llama saponina. La saponina es un agente como un policía externo contratado que cuando comemos ingresa a nuestro organismo y ayuda a contrarrestar los hongos. Pero bueno, el COVID no es un hongo, el COVID es un virus. Sí, efectivamente. Pero aparte de contrarrestar los hongos, también es un elemento inmunomodulador. ¿Qué significa eso? Significa que a nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas que tenemos, este agente
comienza a enseñarles, les comienza a decir, miren, así es esta enfermedad, tienen que atacar de esta manera y de esta manera tienen que eliminarlo. O sea, les comienza a enseñar, ¿sí? En palabras más sencillas, ¿no? Esa cualidad tiene la quinoa y por eso también es muy valiosa. Es una planta que hasta los astronautas consumen para que lo vean así de importante por su amplia riqueza mineral, nutricional, etcétera, que tiene. Pero en el caso del COVID nos ayuda bastante en ese aspecto. Otra plantita que podemos ver en nuestra región es el perejil silvestre. Muchos deben conocer el perejil. Hay una planta, que es similar al perejil, por eso le llaman perejil silvestre, y aquí está la fotito, con sus florcitas medio blancas, con botones medio color mostaza. Tiene la particularidad que cuando ustedes lo rompen, agarran y lo estrujan, tiene un olor a apio más o menos, para que se den cuenta, ¿no? Los que comen verduras deben saber muy bien, o los que tal vez no saben cómo es el apio, el olor, como un olor también a zanahoria, ¿no? Más o menos, para que se den cuenta, ¿no? Entonces, esta planta es usada puede ser usada desde el tallo, las hojas, las flores y la raíz, ¿no? En la medicina tradicional dice que es muy bueno para la fiebre, los pulmones y otras dolencias más. Otra plantita que también ha sido muy ampliamente difundido es la huirahuira, principalmente la huirahuira blanca. Ahí está la plantita, este tipo de plantita, que en quechua también le llaman quitan perejil, ¿no? Es una hierba que puede crecer hasta 70 centímetros, no es muy grande. Principalmente las hojas y las flores tienen propiedades medicinales para contrarrestar el dolor de cabeza, para contrarrestar el dolor de estómago, la fiebre, los dolores de hueso, que esos también son otro síntoma que se presenta cuando ya es muy avanzado esta enfermedad. También los pulmones. Es un buen antimicrobiano, pero sobre todo es un buen antiviral. Ya estamos conociendo algunas plantas que tienen esa particularidad. Y si se dan cuenta, las personas que tienen conocimiento de las plantas, ¿no?, te indican que tienes que hacer una conjunción de hierbas. Y entre ellas está esta huirahuira, donde por su facultad ayuda bastante al restablecimiento de la persona. También es un buen antiinflamatorio. Otra plantita que también tenemos en nuestra región es el romerillo, ¿no? También le llaman en aymara orcotola o tula o tola, ¿no? Es una hierba, pero también puede ser un arbustito, ¿no?, que puede medir hasta 3 metros. Lo que más se utiliza de esta planta son los frutos, las hojas y las ramas. Esta planta tiene la particularidad, según los estudios tradicionales de medicina tradicional, para alivianar el dolor de estómago, los dolores de hueso, y haciendo estudios de laboratorio, estudios científicos, se ha visto que son muy buenos antimicrobianos. Aquí la particularidad principal que tiene este romerillo, esta planta, es que es hepatoprotectora. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros contraemos el COVID, tenemos la particularidad de enfermarnos y consumir algunos medicamentos, pastillas, inyecciones, etcétera, que son prescritas o autorrecetadas, ¿no?, y que lastimosamente todos esos elementos químicos, si bien ayudan a nuestro organismo, también perjudican a algunos órganos nuestros, principalmente lo que es el hígado. Cuando las personas que se han enfermado con COVID y han sido medicadas, el primer problema que tienen es su hígado, porque los deteriora bastante, los destroza estos medicamentos. Entonces, esta planta ayuda a poder proteger, a poder restituir en cierta manera a nuestro órgano que es el hígado. Y el hígado es un elemento muy importante de purificación
para que llegue hacia la sangre, ¿no? Entonces, esta plantita también es muy buena para ese tipo de dolencias. También es un buen antiinflamatorio. Otra planta que también podemos encontrar aquí en nuestra ciudad y en el campo, en la parte del altiplano, de la puna, es la carqueja. Es una hierbita que, si ustedes ven, tiene esta peculiaridad. No tiene ramas. Bueno, en realidad esta es su rama, que nace desde el suelo, y sus hojas están adheridas hacia su tallito, ¿no? Esta es una hoja, miren, esta es otra hoja, no sé si ven con mi cursor, pero bueno, esta es una hoja, aquí está la otra hoja, ¿no? Y se caracteriza por eso. Y entre hoja y hoja se pueden observar las flores que están acá, ¿no? Mediante un receptáculo. Esta es una inflorescencia, ¿no? Esta plantita generalmente lo utilizan en la parte externa, la parte que está fuera del suelo, y es muy bueno para poder contrarrestar afecciones cardíacas, ¿no? En cuestiones de sangre, para no producir trombos, dolencias del estómago, para dolores de hueso, para los pulmones. En este sentido también coadyuva hacia la mitigación de la fiebre, ¿no? Y según los estudios se ha visto que es un buen antiinflamatorio. Para acotar, que no está dentro de nuestro tema, pero sí es bien importante mencionar, este también es muy bueno para los riñones, ¿no? Para los que tienen afecciones renales. Otra planta que la denominan muni muni, esta también es bien conocida. Seguramente alguna vez, cuando han ido a la cancha o han ido a excursiones al campo o han ido a algún cultivo, algún pajonal, se han dado cuenta de que en su pantalón están incrustadas unas semillitas y que después les cuesta sacarlas porque están bien adheridas. Generalmente son estas plantas las que están ahí, las que son. Esta plantita es así su flor, pueden reconocerla pero por su fruto, y tiene la particularidad, como ven en la foto, estos ganchos. Estos ganchos hacen que se adhiera. Eso es un sistema de dispersión, eso es su estrategia para poder sobrevivir en la planta, y lo utilizan para que puedan trasladarse de un lugar a otro y puedan ahí colonizar. En la medicina tradicional indican que esta es utilizada principalmente sus hojitas, estas hojitas que ven acá, porque esta es muy buena para proteger el hígado. Es también un elemento antiviral, antiinflamatorio, y lo más importante en los estudios que se habían realizado, que es un elemento antipirético. ¿Qué significa eso? Que esta plantita ejerce la misma función que un paracetamol. Cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, generalmente tomamos una aspirina o un paracetamol, le indicaba, ¿no? Entonces, al tomar el paracetamol, hacemos que ya no nos duele la cabeza. Esta plantita también tiene ese mismo efecto. Claro, en concentraciones menores, pero sí también tiene ese mismo principio. Otra planta que también tenemos es la chinchercoma. La chinchercoma es un arbusto, como ven acá, bien ramificado, esta es una hoja compuesta, ¿no? Que tiene estas flores bien peculiares, ¿no? Esta flor tiene los pétalos de color amarillo y la parte de los androceos, o sea, del aparato reproductor de la planta, es de color naranja, hasta puede tener un color rojizo anaranjado, ¿no? Esta es una planta primitiva, esta es una planta casi podríamos decirle prehistórica, que hasta el momento sigue sobreviviendo en nuestro tiempo, ¿no? Según las recomendaciones de la medicina tradicional, esta planta las utilizan principalmente las flores y las hojas. Es bueno, indican, para el dolor de cabeza, para la parte cardíaca,
para los dolores de estómago. Y en los estudios que se han realizado acá en Bolivia, se ha visto que es un buen antibacteriano y antifúngico. Si bien no es directamente frente al COVID, pero indican, según la medicina tradicional, que este coadyuva a la parte de la fluidez de la sangre, ¿no? Eso no se ha podido comprobar hasta el momento, pero aparentemente tiene buenos efectos. Otra planta es la quirquiña. La quirquiña es, seguramente la han utilizado sus mamás, o tal vez ustedes, para hacer la rica llajua que nosotros probamos, ¿no? La quirquiña es esta la plantita, aquí vemos sus frutos, ¿no? Los peludos, y estas son sus flores. La quirquiña es una hierba, pero también puede ser puede crecer hasta como arbusto. Es bueno para el dolor de cabeza, es bueno para las dolencias estomacales, también coadyuva para la parte de los pulmones. Y en los estudios farmacológicos se ha visto que es un buen antiinflamatorio. Otra planta que, bueno, seguramente lo han visto en la zona sur, principalmente esta crece por ese lado, es denominada samarcos. En quechua le dicen tuyo, tuy, le dicen. En muchos lugares también las he escuchado con el nombre de uri. Es un arbusto, puede medir hasta 3 metros de alto, ¿no? Tiene estas hojas medio verdes, pálidas, se caracteriza porque son bien velludas las hojas, ¿no? En ambas caras. Y presenta numerosas flores de esta coloración, ¿no? Esta planta indica que es muy bueno el uso de las ramas, las hojas y las flores para dolencias como el estómago, dolores de cabeza, para los dolores de hueso, como también para contrarrestar la fiebre, problemas pulmonares y así también otras dolencias. Cuando se hicieron estudios de esta planta, se ha visto que tenían diferentes características, entre ellas un muy buen antiinflamatorio y sobre todo un analgésico. Por eso es que también nos previene del dolor de cabeza. Otra plantita, que esta ya la he visto hasta por el centro de la ciudad, en los jardines principalmente está presente, es el tocotoco. Se caracteriza porque, bueno, sus flores son bien llamativas, son de esta forma tubular, ¿no? La parte de los androceos, o sea, de los estambres, están adheridos en la corola, o sea, en esta parte de los pétalos están adheridos, ¿no? Más o menos así la pueden diferenciar. Sus frutos son unas vainas como legumbres, ¿no? Adusadas se les denomina porque son bien delgaditas, y estas son muy buenas para el dolor de estómago. Se utiliza principalmente la hoja. También indican que es bueno para contrarrestar la fiebre y los dolores de hueso, al igual que también ayuda de alguna forma hacia los pulmones. En los estudios que se han realizado de esta planta se ha visto que es un muy buen antiinflamatorio. También es un cardioprotector. Eso significa de que esta planta es muy buena para poder contrarrestar efectos cardíacos, como por ejemplo algún ataque cardíaco que pueda tener, ¿no? Que eso generalmente también pasa con el COVID. También protege al hígado, ¿no? Una recomendación para esta planta: al tener principios activos muy fuertes, muy poderosos, se recomienda el uso mesurado de esta, o sea, cantidades muy bajas, porque puede ser contrarrestante el exagerar de consumir esta planta, puede ser hasta un poco tóxico para los que quieran hacerlo. Otra plantita que también, bueno, esta por ejemplo crece por mi zona, la veo mucho, se le llama sanusanu. Es muy confundida con el que le denominan cola de caballo. Y bueno, en las informaciones, en las noticias, hemos visto de que indican
que tengan mucho cuidado cuidado que estén confundiendo la cola de caballo con esta planta. Sin embargo, esta planta, el sanusano, tiene algunas propiedades como las que se mencionan acá. En la medicina tradicional lo utilizan para el dolor de estómago. Indica que también ayuda a limpiar la sangre. No se especifica con exactitud de qué manera lo limpia, ¿no? Generalmente para los sobrepartos es muy utilizado en la región andina esta planta. Es bueno para la fiebre, es bueno para el dolor de cabeza, ayuda también a los problemas pulmonares, es muy bueno para poder contrarrestar estas dolencias de la tensión nerviosa, ¿no? Y en estudios se ha visto que es un muy buen antiinflamatorio. También es un muy buen antiinmunoestimulante, o inmunoestimulante, perdón, porque permite de que esta planta, con sus principios activos, promueva a que nuestras defensas estén más activas, más despiertas, ¿no?, en nuestro organismo, y eso ayuda a la protección del cuerpo. Una parte para aclarar y como modo de comentario, esta planta tiene una dimensión máximo de 1 metro. Eso que todavía estoy siendo muy generoso. Generalmente se le ve entre 20 centímetros, 15 centímetros de alto. Pero si ustedes ven en la foto, esta planta tiene su corteza, tiene su tallo, su corteza y la parte de su follaje. En realidad esta plantita es un árbol, pero es un árbol enano, que cuando nosotros lo vemos por encima parecería una hierba, pero cuando lo sacan lo ven de esta manera. Esta plantita, por ejemplo, que ven en la foto, tiene más de 150 años, y eso lo hemos hecho con la datación de sus anillos que tienen acá. Bueno, eso es otro tema, pero para que se den cuenta con qué riqueza tenemos nosotros en nuestro país y aquí en nuestro departamento. Bueno, estábamos hablando que se confunde con la cola de caballo. La cola de caballo es esta. ¿Y cómo la diferenciamos? A diferencia de la otra, el sanusano tiene estos nudos, no sé si pueden verlo en sus aparatos, pero tienen estos nudos, ¿no? Al igual que la cola de caballo, pero la cola de caballo, en cada nudo nacen ahí sus diferentes ramas. Esa es la diferencia, esa es la forma para diferenciar entre la cola de caballo y el sanusano. Y la cola de caballo puede crecer pues hasta 2 metros de alto. Es una hierba muy de fácil crecimiento. También se caracteriza porque dentro de su tallo ya no es esto, ya no tiene corteza como lo que han visto en el otro caso, sino que cuando lo rompen es un tallo hueco. De esa manera la pueden diferenciar. La utilizan en la medicina tradicional con toda la planta. Es útil para dolencias del corazón, también así ayuda para la sangre, ayuda para el dolor de cabeza, para los dolores de estómago, para la fiebre, para los dolores de hueso y también para la cuestión pulmonar. Cuando se han hecho los estudios de esta planta, se han visto que es muy buen antiinflamatorio. Por eso es que es muy bueno para los pulmones. Esta plantita que también se le utiliza en el ámbito gastronómico, ¿no? Esto lo utilizan para la cocina, principalmente he visto, que es la salvia, pero también lo usan como mates, ¿no? A veces las señoras en las mañanas venden esta plantita como mate, sirven, y es muy rica, muy rica. Esta es una hierba que, si ven, se puede diferenciar por sus hojitas corrugadas, medio peludas, ¿no? Tiene un aroma muy fragancioso. Sus flores son de color blanca y también pueden ser de color azulada. Son muy pequeñas, pueden crecer hasta
15 centímetros de alto, ¿no? Y se ramifican por el suelo. Se utiliza toda la parte que ven, ¿no? Puede ser los tallitos, la hoja, las flores, y es muy bueno, indican para el dolor de cabeza, para las dolencias de hueso, para los nervios, los pulmones, y en estudios se ha visto que es un muy buen antiinflamatorio también. Otro árbol que crece también y que tiene unas propiedades que pueden ayudar a contrarrestar el COVID es el sauce. Otros también lo llaman como sauce llorón. También le dicen sauce real, ¿no? Se caracteriza principalmente porque sus hojas son caerizas, ¿no? En este sentido, parece que se estuviera muriendo, que estuviera cayéndose las hojitas, ¿no? Es un árbol que puede medir hasta 16 metros de alto. Tienen sus flores, son muy pequeñitas, no, bueno, acá no se puede apreciar, pero son de color verde amarillentas, ¿no? Y en cada flor tiene numerosas semillitas. El uso de esta planta indica que principalmente es bueno las hojas y el tallo para contrarrestar el dolor de cabeza, la cuestión febril, los huesos, los pulmones, y también ayuda a las complicaciones cardíacas. Cuando se hizo los estudios de este árbol, viendo sus principios activos, se ha visto que es un buen antiinflamatorio y analgésico. Otro arbusto que tenemos acá en La Paz, principalmente la he visto yo, está en la zona sur bastante, también por el lado norte también creo que he visto un poco, es la llamada chacatea. Chacataya, que en Aymara también le llaman chacataya, ¿no? Es un arbusto que más o menos puede medir hasta 3 metros, ¿no? Se caracteriza principalmente porque tienen unas flores amarillas a un principio, pero generalmente están en frutos. Estos son los frutos que tienen una coloración rojiza, medio morada, ¿no? Oscura, y tienen estas alas en los frutos, no sé si notan, ¿no? Acá viene aquí es una ala, aquí tienes otra ala, aquí vemos una ala y aquí está otra ala, y dentro de esas está la semillita. Ahí está la semilla. A estas se le llaman trisámeras. Bueno, en el uso de esta planta se ha visto que las hojas tienen efectos positivos frente al dolor de cabeza, a dolencias del estómago, cuestiones febriles, a dolores de hueso, pero cuando se ha hecho los estudios de esta planta se ha visto que es un muy buen antiviral. Todavía no se constata en plenitud de que esta planta pueda contrarrestar al COVID, pero sí tiene efectos positivos frente a otro tipo de virus, que en realidad podría ser beneficioso el consumo, pero no en exceso, mucho ojo. También es antiinflamatoria y también analgésica y antidiarreica. El problema del COVID es que como deteriora bastante el tracto digestivo, a la vez que también tenemos que consumir bastantes medicamentos, eso produce una descompensación en la parte digestiva, lo que nos produce este efecto. Y esta planta nos ayuda a poder contrarrestarla. Otro árbol o arbusto que también crece por la parte sur, las he visto, es el Andrés Guayas. También he visto por el lado este, ¿no? Por los jardines botánicos también los he visto. Este arbusto puede crecer hasta 3 metros de alto. Principalmente se utilizan las hojas y la corteza. Esta planta es muy conocida en el ámbito andino porque ayuda a aliviar el dolor de cabeza, también problemas cardíacos, dolencias en el estómago, también ayuda a coadyuvar la parte febril o las fiebres. Es muy bueno para el dolor de hueso y también ayuda para los pulmones, ¿no? Cuando se ha hecho los estudios se ha visto que es un muy buen antiinflamatorio. Eso significa que por su alta concentración según la posología, o sea, según la prescripción, esta se debería utilizar solamente como ungüento o como cataplasma, ¿no? Porque es muy fuerte.
pero también se ha visto que en la región andina lo utilizan para infusión. Por eso yo coloqué en la descripción que no se debe consumir dosis demasiado altas, porque este es muy, muy, muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con esta planta también, ¿no? Pero es muy, muy efectiva, muy efectiva. Otra planta, una hierbita, es la denominada ñustasa. Esta crece en limítrofes donde están los ríos, puede crecer en los cultivos. Generalmente en el altiplano, cuando ustedes viajan, principalmente al lado del lago Titicaca, van a poder ver esta planta por miles de kilómetros, ¿no? Donde están presentes. Hasta, bueno, acá también en la región crece. Al lado de mi casa hay bastante de esta planta. Y en Aymara también le denominan ñustasa. También en algunos lugares he escuchado que le dicen mostaza también. Sus hojas indican que es muy bueno para la temperatura. Efectivamente, esta plantita yo la he utilizado, ¿no? Y realmente es muy buena, ¿no? Es buena y hay que hacerla en cataplasma para poder colocarla entre los pies, y eso nos ayuda a poder bajar la temperatura. Lastimosamente, no se ha hecho estudios en la actualidad de esta planta, lo que aún todavía falta por hacerlo, ¿no? Hay muchas plantas que nosotros todavía nos falta por revisar, y una de ellas es esta. Otra planta que tampoco la hemos podido estudiar, que tampoco hemos podido verla en detalle, y la tenemos acá en la ciudad por todo lado, en los terrenos baldíos, en todo lado la pueden ver esta plantita. Es una hierba, pero también puede crecer hasta como arbusto de 2 metros, y sus hojas son así, ¿no? Se les denomina peltadas estas hojas. Y sus flores son de esta manera, ¿no? Bien llamativas, con matices blanquecinos y tonos morados. Esta planta se utilizan las hojas, también se hace cataplasmas, donde ayuda bastante a bajar la temperatura, y también ayuda a las inflamaciones. Pueden ser también inflamaciones externas, por ejemplo, luxaduras, etcétera, etcétera. Como vuelvo a reiterar, no se han hecho estudios en la actualidad. Bueno, otra planta que también tenemos, típica de la zona, es el denominado amor seco. En Aymara le llaman anuchapi. Esta plantita es una hierba que puede medir hasta 1.5 metros de alto, ¿no? Se caracteriza principalmente, yo cuando era niño jugaba con mis amigos, con mis amiguitos, sacando estos frutitos. También en ese tiempo a esta planta le llamábamos chanchito. Este frutito, cuando lo lanzábamos a la ropa, se adhería, ¿no? Entonces con eso jugábamos en ese tiempo. Ya no sé si ahora lo harán, pero nosotros hacíamos ese tipo de actividades. Esta plantita tiene también espinas, también así la pueden diferenciar. Generalmente son el número de 3. Las hojas y las espinas, estas hojas y estas espinas, son muy buenas para dolencias, para la tos, ¿no? Eso significa que tiene propiedades antivirales y pulmonares. Lastimosamente, esta planta también no ha sido estudiada, es poco conocida en el medio científico, pero muy amplio reconocimiento en el ámbito tradicional. Es muy utilizada esta planta para cuestiones de la tos y afectaciones en la actualidad frente al COVID. Otra también que utilizan en la medicina tradicional para contrarrestar el COVID es la denominada quequea. No se tiene un nombre común en castellano, se la conoce con ese nombre. Esta es la plantita, ¿no? Tiene esta característica de que sus hojas y toda su conformación de color opaco, un verde opaco, pero el color blanquecino. Esa característica es porque es muy peluda, sus pelos son de color blanco, y por eso
viendo de lejos se puede divisar que tiene esa coloración, pero es más por sus pelos, ¿no? Sus flores, como han visto, son de color mostaza. Esta es una inflorescencia. La parte que más se utiliza son las hojas, y este también es muy efectivo para la tos y también para los pulmones. Se puede hacer por infusión o también se puede hacer a través de inhalaciones vaporíticas, ¿no? Lastimosamente, tampoco se ha hecho estudios científicos consolidados de esta planta, que en la actualidad sí se están haciéndolo, ¿no? Por su importancia que tiene para la sociedad en este momento. Y bueno, otra planta que también conocemos es la manzanilla. Esta es de amplia distribución. La he puesto dentro de nativas, a pesar de que esta manzanilla es de distribución amplia, viene desde el viejo continente hasta la parte más baja de nuestro hemisferio, ¿no? Es de una amplia distribución, pero es muy buena, y por lo que tiene esa importancia la he colocado en este grupo. ¿Por qué? Porque es un buen antiinflamatorio, es un buen antiespasmolítico. Significa que nos ayuda a la tos, a que no tengamos esos ataques de tos, como a veces nos dicen, tienes tosferina, ese tipo de ataques, ¿no? De que estamos tosiendo bastante. Nos ayuda a la parte digestiva, a poder promover, se le denomina los movimientos peristálticos. ¿Qué quiere decir? Para la transportación de los fluidos, de los alimentos, de los tractos digestivos que tenemos, del intestino grueso al intestino delgado, nos permite hacer ese traslado, facilita para hacer ese traslado, ¿no? Cuando se ha hecho estudios de esta planta, se ha visto que es un muy buen antiinflamatorio, pero a la vez que también ayuda a la parte dérmica. Esta planta es muy noble, nos ayuda bastante para las dolencias de inflamación. Se utiliza principalmente en el COVID como evaporítico. Se recomienda bastante el uso de esta planta para este fin. Bueno, hay muchas plantas que todavía no las he mencionado, pero que no viene al caso por el hecho de su especificidad. Hay plantas que se aparecen mucho a otras y que no vendría al caso que si yo les indico y las puedan ver, puedan tal vez hasta confundirse para colectarlas. En ese sentido, creo que esta gama de plantas que les he mostrado les va a ayudar bastante a poder identificar o poder ver en sus casas, alrededor de ellas, o cuando viajen y puedan colectarlas, ¿no? Porque así también les pueden servir para mucho, para algunas personas que sufren esta dolencia, ¿no? Y que les pueden también proporcionar. Bajo este contexto, sus profesores me han indicado de que ya habían tenido una cierta práctica en relación a las plantas medicinales, ¿no? Con esta información que les estoy dando, jóvenes señoritas, me gustaría mucho que puedan complementar sus herbarios, ¿no? Creando sus propios herbarios de plantas medicinales frente al COVID. Ya tienen ahí en la presentación, sus profesores les van a pasar a cada uno de ustedes esta presentación, así que no es necesario de que si se les ha faltado tiempo para poder apuntar o decir, uy, aquella planta quería tal vez colectarla, etcétera, etcétera. Esta presentación se les va a dar a ustedes y va a ser una herramienta para que ustedes puedan buscarlas. Va a ser una herramienta para que ustedes puedan elaborar un herbario, un herborizador, un exicata, se le denomina la planta que ya está montada, que ahorita les voy a explicar cómo es el procedimiento, para que lo presenten a sus profesores debidamente. Vamos a hacer esta práctica porque creo que es importante que también ustedes se den cuenta
cómo se debería presentar un herbario, ¿ya? Bien, cuando nosotros vamos a campo, agarramos la plantita y generalmente la colectamos y la ponemos en una bolsa. Lo más recomendable para este caso es agarrar ciertos materiales antes de colectar la planta. ¿Qué materiales necesitamos para eso? Necesitamos una tijera de podar, preferiblemente. Necesitamos un tablero con hojas, obviamente, y algo para apuntar. O puede ser también una libreta de campo, o puede ser un cuadernillo o un cuaderno, cualquier elemento que nos ayude a poder tomar nota. Necesitamos periódico. También necesitamos, en lo posible, dos pedazos de tabla, si pueden conseguir así, o venesta gruesa, ¿no? O si no, también un herborizador, que les voy a mostrar más adelante. Y si pueden conseguir de la misma dimensión, un cartón, o dos pares de cartón, perdón. Y si aún pueden conseguir unas hojas de papel secante. Esto no es indispensable, ¿no? Lo más importante es la tablita y, si es posible, unos cartoncitos, ¿no? Como lo que ven acá. Nosotros esto utilizamos, y otros elementos más, para poder herborizar nuestras plantas en el Herbario Nacional. Nosotros traemos plantas de diferentes lugares de La Paz, de los diferentes departamentos de Bolivia, y así igual también del extranjero. Y utilizamos este método también, como lo que les estoy enseñando a ustedes. Muy bien. Entonces, como ven acá, ellos ya tienen su venesta, tienen su periódico, tienen, necesitan un lápiz o un bolígrafo, y comienzan a colectar. En cada periódico se coloca una plantita, ¿no? Y se va registrando algunos datos. Ya les voy a indicar qué datos. Este es el herborizador, para los que quieran y estén interesados en hacer herbarios o quieran herborizar de forma correcta, o si al final también quieran dedicarse a esta profesión a la cual yo estoy. Se necesita este tipo de herborizador, que es solamente unas varillas, ¿no? Que están clavadas, como ven, y que en la parte inferior está ya puesto la cartulina, el cartón que les había indicado. También, como les había dicho, no es necesario tener también un planillero, ¿no? Pueden también utilizar un cuadernito, ¿no? Donde puedan anotar. Tampoco es necesario una tijera de podar, pueden también utilizar una tijera convencional, como es en este caso. Y sí necesitamos unas pitas o unas correas que nos ayuden a fijar nuestro herborizador. ¿Cómo? De esta manera. Una vez que han colectado las plantitas, los periódicos, colocan acá el cartón, colocan la tablilla y comienzan a amarrar con la correa o las pitas o lo que vean conveniente para sujetarla, ¿no? Esto le va a ayudar a que se aplanen, a que no se corruguen las hojas principalmente, y las flores se mantengan. El periódico ayuda como papel secante en su momento para poder tener la misma coloración, tener todas las características morfoanatómicas que se necesita para poder reconocerlas. La forma correcta la forma que nosotros hacemos para secar estas plantas es a través de una secadora eléctrica. Es una bandeja de madera, no la tengo ahorita la foto, donde la colocamos las plantas que hemos colectado y las vamos secando ahí. Pero hay otro método que ustedes lo pueden hacer, que es el método por secado hacia el sol. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá les estoy mostrando las otras formas de herborización también. Se puede utilizar un cuaderno o un tupper que ya no les sirva y amarrar en la parte más externa, donde pueda fijarse y comprimir las diferentes plantas. Es una forma. Otros también utilizan su herborizador de esta manera, lo crean, ¿no? Son cartulinas gruesas.
adheridas con una correa entrelazadas y la van colocando la muestra ahí y la van tapando, ¿no? Y la van comprimiendo. Bueno, les mencionaba de que la forma de secado se hace por intermedio, bueno, acá no nos aparece la imagen, bueno, seguramente más adelante la veremos. Y lo que quería mostrarles también es que las plantas en sus periódicos tienen que estar así, distribuidas de esta manera. No tiene que haber, no tiene que estar amontonadas, no se tiene que conglomerar las plantas, sino se tiene que ver las diferencias de su disposición de las hojas, la diferencia de sus flores, la diferencia de sus frutos, cómo están conformadas sus hojas, si son hojas compuestas o son hojas simples. Si son hierbas, también se tiene que visualizar las raíces, ¿no? Porque las raíces son de diferentes tipos, ¿no? Es muy importante para poder hacer un buen herbario. Otra consideración, que tienen que agarrar la planta y mínimamente mostrar la disposición de las ramas, ver las hojas, tanto el haz o la parte superior, como también así el embés o la parte inferior. En este caso la predominancia es del embés, pero se puede también apreciar la parte del haz. Eso nos ayuda a nosotros a poder identificar mejor a la planta. Les he indicado, ¿no?, que se necesita un bolígrafo o algo para apuntar, y en sus periódicos lo recomendable es colocar el nombre. En este caso sería bueno que coloquen el nombre común o el nombre que les he indicado en la presentación, ¿no?, en una parte, en un lado, y en el otro extremo, como ven acá, colocar el número de colecta que tienen. Eso significa que si la primera planta que han colectado, ese va a ser su número 1. La segunda planta que hayan colectado, esa va a ser su número 2. La tercera planta que colecten va a ser su número 3, y así sucesivamente. En la parte superior, no me permite, ya, aquí está, en mi cursor, en la parte superior del número de colecta, acá es importante que coloquen la fecha, porque así sabemos en qué fecha, en qué tiempo, bajo qué condiciones se ha hecho la colecta de esa muestra. ¿Sí? Con esos 3 elementos, básicamente, ya tienen la información básica de su planta herborizada, que está en proceso de herborización. Muy bien, les comentaba de que el método para secado puede ser esta es la que les recomiendo, que es secado por el sol. Esta persona es un investigador extranjero que él lo utilizaba de esa manera y tenía la oportunidad de sacarle una fotito. Él agarra todas sus muestras, bueno, él utiliza papel secante, pero bueno, basta con sus periódicos, colocarlos en el sol, disponiéndolos hoja por hoja en cada uno en un campo abierto, y encima de ellos poner una placa o algo así que tenga peso y no permita que se arruguen las hojas. Se van a dar cuenta cuando ya está listo, cuando el periódico ya está seco, ¿no? Porque cuando lo lleven a sus casas ya su herborizador, van a ver que las hojas o las hojas de periódico van a estar húmedas. Entonces cuando lo pongan al sol, el indicador es cuando ya estén secas. Entonces agarran la plantita y la dan la vuelta para seguir secándola y presionándole con algo encima, ¿no? Es un poco moroso, sí lo sé, pero es un método que se hace en todo el mundo para las personas que no quieren utilizar una secadora o no pueden. Yo les recomiendo, para un poquito acelerar, que agarren el periódico y encima del periódico, si no seca muy bien, agarren una plancha y comiencen sin vapor y comiencen a plancharlo. Eso les va a ayudar a poder secar más rápido, pero mucho ojo, si utilizan bastante tiempo prolongado en la plancha, se les va a comenzar a negrear las hojas, ¿no? Y lo recomendable es que lo tengan como lo han colectado, ¿no? Y eso también les va a servir mucho para futuro. Muy bien, una vez que ya están secos las plantas, ya están bien tostaditas, bien
bien duritas, entonces se procede al denominado montaje. Para eso se necesita una hoja de cartulina, preferiblemente, o algo duro, papel duro, donde se colocan las plantas, se pueden coser, se pueden pegar con pegamento, y como aquí ven, se está haciendo esos medios. Acá se utiliza hilo, donde se comienza a coser las plantas, y acá en el tallito también los han cosido. Y para que estén adheridas en las hojas, a veces también las pegan en las puntas. Eso es suficiente para poder hacer el montaje de las plantas en su herbario. Finalmente, el trabajo es este. El trabajo ya montado, donde miren acá está cosido, ¿no? Está cosido con hilo. Los frutos también los han cosido para que pueda fijarse y no se caiga. Se pone también un pequeño bolsillo de papel. Esto sirve para cuando, por ejemplo, tenemos algunas semillitas, algunas flores que se han caído, se colocan acá para que el investigador o la persona que quiera identificar sus muestras venga y también vea con estas muestras y pueda identificarlas. La disposición de las hojas es muy importante, como les había dicho, ¿no? Y otra parte importante dentro de la presentación que les hice, hay algunas características de cada planta. Entonces, cada vez que ustedes coloquen o colecten esa plantita, ustedes vean en la presentación qué características tiene, y también ustedes pueden aumentar más características de estas. En este caso, como ejemplo, esto se llama una ficha descriptiva. Esta ficha descriptiva, acá ustedes van a colocar el nombre de su colegio, ¿no? Porque es donde ustedes van a presentar su trabajo. Van a poner aquí quién ha colectado, ¿no? Y en este caso van a poner ahí su nombre. Van a poner acá abajo, hay un numerito, no sé si ven, van a poner el número de colecta que ustedes están. ¿Qué número de colecta es la que tienen? ¿Se acuerdan que les he dicho que cuando colecten la planta ya va a tener un número? Ese número es el que van a poner acá. Acá se le coloca el nombre científico. Esa parte no hemos hablado, pero cada planta para la ciencia tiene un nombre particular, un nombre que se denomina científico. Este nombre es generalmente denotado en latín. ¿Por qué se ha creado eso? Porque en la vida cotidiana, o las personas, las comunidades, las diferentes sociedades, colocamos o nombramos a las plantas con diferentes nombres, pero algunas, por ejemplo, como por ejemplo la tola. Si ustedes revisan por internet, ese término de tola, el nombre vernacular de tola, se le dice a diferentes tipos de plantas, ¿no? Y aquí en nuestro país hay una infinidad de diferentes plantas que le llaman con ese denominativo, como tola. Muy bien, entonces por eso se crea el nombre científico. Pero en este caso, por cuestiones más prácticas, acá pueden utilizar ustedes el nombre vernacular. Y el nombre vernacular es el nombre que hemos mencionado en la presentación, el nombre común, el que se le conoce. Acá se ve la descripción de la planta, cómo es, si es un árbol, un arbusto, una hierba, cuánto mide, qué características tiene, que ahí también ustedes pueden complementar de la descripción básica que les he pasado, o que les van a pasar sus profesores. Acá, en este otro párrafo, pueden incorporar de dónde lo han colectado, cómo lo han colectado, en qué fecha lo han colectado, cómo podemos llegar a esa colecta, ¿no? Y finalmente, en la parte de abajo, si bien acá tendría que estar el colector y determinador, entonces, y ya tenemos la determinación de la plantita, igual también ustedes colocan su nombre, pero ¿cómo lo colocamos? Por ejemplo, mi nombre es Richard Villegas, entonces acá pongo R. Villegas. Eso significa que el colector soy yo, el determinador soy yo.
Acá también hemos puesto su nombre. Esta planta montada es un ejemplo del Museo de Nueva York Garden, del Botanical Garden, ¿no? En Estados Unidos. Ellos lo tienen de esta manera. Nosotros también en Bolivia lo tenemos bajo este formato, pero ellos han incorporado esta parte, ¿no? No es importante, si quieren también pueden hacerlo. Es un pequeño bosquejo de la zona donde ustedes han ido y en qué lugarcito más o menos han encontrado esta planta, para que la persona que quiera buscar esta planta pueda ubicarse con estos datos y pueda encontrarlo. Pero esto no es, vuelvo a reiterar, no es importante, ¿sí? A todo esto, ya armadito así de esta manera, se le denomina exicata. Muy bien. Esta exicata, para validarlo, en este caso, por ejemplo, del Botanical Garden, han utilizado sus sellos y sus barras, sus códigos de barra, ¿no? En el Herbario Nacional de Bolivia también utilizamos la misma característica. Con esto ya tienen ustedes su herborizada, su planta herborizada. Muy bien. Finalmente agarramos un folder y metemos las exicatas en el folder. Es ahí donde podemos ponerla como rótulo en la parte media, el título, o podemos poner plantas medicinales COVID-19, por ejemplo, ¿no? Y acá el nombre del que tiene el herborizado. En este caso, si fuera yo, pudiera poner Richard Villegas, ¿no? Eso me da a entender de que todo este compendio es en relación a ese tema y que yo he sido el que ha hecho ese trabajo. Para un poquito complementar la información y más allá de tener esta práctica, nosotros, bueno, quiero mostrarles cuán importante para nosotros es. ¿Qué hacemos nosotros con estas plantas en el Herbario Nacional de Bolivia? Si esas plantas nos los traen a nosotros, ella es una investigadora, ¿no? Es una tesista que revisa todas las plantas. Miren, acá ya está montado, ya está, esta es una exicata completa, la revisa, verifica si es correcta, si tiene la identificación apropiada o tiene que complementarse información adicional o corregirse la especie a la cual pertenece, ¿no? Ella va revisando eso. Una vez que ya se tiene todo corregido, se va incorporando a estos gabinetes, ¿no? A estos modulares, donde son especiales y están ordenados de forma sistemática. Al igual que nosotros, que tenemos una familia, un hermano, un tío, un abuelo, en las plantas lo mismo pasa. En las plantas están ordenadas por familias que son similares a esa planta. Entonces las van ordenando, se va ordenando en ese sentido y de forma alfabética. Posteriormente, otro investigador agarra cada una de esas plantas y los introduce en el sistema. Se tiene una base de datos nacional donde cada planta se comienza a escanear, se comienza a llenar la información que cada uno de ustedes, por ejemplo, si en el caso pasara de que entregaran al herbario, la van a introducir y van a comenzar a colocar códigos de barra. No se ve acá, pero bueno, también nosotros colocamos códigos de barra y se está perfeccionando para colocar sistemas QR también. Para toda esta información, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué perdemos, otros dirían, ¿por qué pierden tanto tiempo haciendo todo esto? Si se dan cuenta, estas plantas, con el pasar del tiempo, en muchos lugares van perdiéndose. Van eliminando porque ya la urbanización, la demografía urbana va creciendo, van construyendo casas, caminos, van comenzando a también
degradarse por lo que es el cambio climático, se han escuchado. Entonces son patrimonios que tenemos nosotros para futuras generaciones y que conozcan y que sepan que había o que existe todavía estas plantas y que también tienen ciertas peculiaridades y utilidades para la sociedad y para el mundo, ¿no? Tanto así que no solamente en La Paz tenemos herbario, tenemos en los diferentes departamentos, bueno, en muchos de los departamentos, y así también en el mundo. Y de esa manera se van transmitiendo toda esta información que es valiosa, ¿no? En la actualidad, muchas de esas plantas que tenemos en el herbario, si van a visitar, van a hasta sorprenderse de que existía en la ciudad, existía acá donde vivíamos, y que en la actualidad ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros rescatar toda esa información es muy importante. Y si se dan cuenta, el que colecta hace un gran esfuerzo también por tener esas plantas, ¿no? Así que nosotros también valoramos mucho el esfuerzo que se hace para poderlas tener, ¿no? Bueno, finalmente, no solamente nosotros tenemos ese interés, los pueblos originarios, las comunidades, ¿no? También la sociedad en común tiene esa importancia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar y hacer nuestras propias herborizaciones en campo mismo. Acá, como ven, este soy yo. Estamos herborizando nuestras plantas, ¿no? En el mismo terreno, porque esta zona era bueno, hemos viajado durante más de 2 días para llegar a este lugar. Entonces, muy difícil de poder ir a nuestra casa o ir a poder secarlas, así que se tiene que hacer en el campo. La importancia que tienen para las comunidades, para las personas, porque gracias a estas plantas también ellos están sanos y también ellos nos transmiten esa información para que nosotros tengamos esa posibilidad de adquirirlas y podernos curar o podernos aliviar o alivianar un poco la dolencia. También existen otras personas que también ajeno a la realidad, a su condición, ven importante rescatar la información. Él es un estudiante que he tenido de la cultura tacana, donde a pesar de que él conocía las plantas, no se daba cuenta la magnitud y la diversidad de plantas que había. Y en esta foto nos muestra, por ejemplo, todo lo que él ha colectado en esas horas, y quería que le saque una foto indicando de cuán diferentes había habido, ¿no? En este caso, del grupo de los helechos, ¿no? Entonces, noten la importancia, noten el trabajo tan importante que van a realizar o ya están realizando, y también la información que ustedes van adquiriendo en esta presentación y seguramente por sus profesores, para que ayuden a los que necesitan ayuda. Puede ser que sea su tío, puede que sea su hermano, puede que sea algún familiar de ustedes o algún conocido o amigo que tal vez tenga alguna afección moderada o que está empezando a tener este problema de la enfermedad del COVID, y podamos también apoyar de esta manera. Muchas de las consideraciones que hemos tenido o que les he presentado de las plantas las tienen ahí, que generalmente son tan nobles que se pueden utilizar, pero hay algunas otras que tenemos que tener mucha prudencia y también ustedes tienen que tener mucha cautela cuando indiquen qué planta pueden utilizarla, ¿no? Esa es la única recomendación frente a la parte de tratamiento, de bioremediación en relación a la enfermedad del COVID. Vean que ustedes también van a ser desde este momento gestores para poder difundir estas informaciones básicas. Y si se dan cuenta, hemos demorado 1 hora y media haciendo esta presentación aproximadamente. Y es solamente un fragmento, un pequeño pedazo de la magnitud de plantas que tenemos en nuestro departamento de La Paz. Y más aún en Bolivia, ¿no? Entonces sintámonos también orgullosos. Veamos que también nosotros somos muy ricos en diversidad, ¿no? Muchas gracias.
Profesor, no sé si está en línea. Sí, profe, mil disculpas, sí, ya. Muy bien, profe, gracias, licenciado Richard, muy bien. Ya. Adelante, profe, adelante. Bueno, tal vez pueda existir algunas preguntas. Creo que tendríamos como tal vez unos 10 minutitos más. Tal vez alguna duda o curiosidad que podemos responder. Así que Ya. le dejo a su criterio, profesor, para moderar esa parte. Ya, licenciado Richard, ¿me escucha bien? Por favor, ¿me confirma? Serían solo unas 3 preguntas. Le escucho, profesor. Un momentito, por favor, un momentito. Muchas gracias, licenciado Richard, por el conocimiento que nos dio. De nada, para eso estamos. Gracias por hacernos conocer las plantas que no conocíamos más antes de otros sectores de La Paz. Muchísimas gracias por habernos hecho entender eso. Y esperemos que también puedan colectarlas, ¿no? No deben estar muy lejos, así que la tarea de ahora es buscarlas también, ¿no? Ya, jóvenes, licenciado, ¿me escucha bien? Sí, profesor, le escucho muy bien. Ya, jóvenes, por favor, yo les voy a pedir, controlen sus micrófonos, hagamos las preguntas de manera ordenada, por favor, ya, les voy a pedir eso. ¿Hay que levantar la mano para hablar? Bueno, lo que podemos hacer, profesor, es tal vez usted designa a quienes, bueno, ahora están levantando la mano, pero podemos designar quienes se la habilita. Ya, está bien, licenciado, vamos a dar paso. Por orden, por favor, jóvenes, les voy a pedir. A ver, les voy a explicar antes de todo. Lamentablemente, por la cantidad de estudiantes que ha habido en esta participación, hemos tenido que derivar en 3 enlaces esta charla del licenciado. Entonces, los que están en el primer enlace, los que están ahorita con el licenciado, son los que van a poder realizar las preguntas. Los demás, yo voy a transmitir sus preguntas al licenciado, pero en orden, por favor. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer enlace. Se les recomienda, por favor, no habilitar su micrófono si no se les da paso. Por favor, no deben hablar directamente. Levanten la mano, ya saben ustedes. Entonces, empezamos con algunas preguntas. No tenemos el tiempo suficiente para poder responder a todos. Agradecerle, muchísimas gracias. Ya, Josué, ¿alguna pregunta? Vamos en orden. Josué, ¿alguna pregunta, por favor? Disculpe, licenciado, ¿el limón se le considera como una medicina, profe? ¿El limón? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, el limón, como lo habíamos visto, sí es considerado dentro de una planta medicinal. Simplemente que es una planta introducida, que es dentro del grupo de los cítricos, que como han visto en la presentación y que vuelvo a reiterarles, a sus profesores les va a proporcionar, están dentro de los grupos de plantas no nativas, ¿no? Así que bajo esa consideración, sí también está dentro del grupo de las plantas medicinales. Gracias, profe. Listo, Josué. Vamos con la siguiente. Milenka, por favor, la pregunta. Quería preguntar si qué plantas se están extinguiendo más de Bolivia. Listo. Bueno, es una pregunta interesante, un poco complicada de responder, por el hecho de que si pudiera decirte las plantas que están en ese riesgo, nos tardaríamos
creo que todo el día. Pero sí pudiera decirte que Bolivia, lastimosamente, con el pasar del tiempo, está perdiendo sus recursos naturales. Justamente ahora están viendo que existen muchos chaqueos, muchas quemas, están en la parte oriental principalmente, y esos efectos son negativos para la sobrevivencia de muchas plantas. Prácticamente se está pensando que el 33% de plantas ya han sido extintas, ¿no? Eso quiere decir que en este momento, por cada hora que nosotros estamos hablando, ya se está perdiendo una planta, ¿no? Una especie de planta. Sin embargo, quiero reiterar, si bien se pierde en la región esta planta, también puede haber la posibilidad de que se establezca en otro lugar, ¿no? Y es así que también es importante, como les he mencionado, de las herborizaciones, de colocar dónde los han ubicado esas plantas, porque puede resultar de que sea un registro nuevo para la zona y que es muy importante para su sobrevivencia y su manejo, ¿no? Pero en realidad se tiene para Bolivia mucho trabajo en relación a esto de las especies que ya están en carácter vulnerable. Son muchas las especies. Listo, licenciado, gracias. Claret, su pregunta, por favor. Bueno, primeramente, gracias por capacitarnos. Mi pregunta es que en este tiempo de pandemia muchas personas han utilizado la cúrcuma, el jengibre y usted dijo que no se debe exagerar mucho en el consumo del jengibre. Mi pregunta es, ¿cuál es la dosis exacta para consumir el jengibre? Gracias. En relación al jengibre, hemos indicado de que sí, efectivamente hay que tener una cierta consideración. No necesariamente en su dosis, pero sí en su prescripción. ¿Qué quiero decir con eso? Significa de que las personas que tienen dolencias cardíacas, problemas en el corazón, no es recomendable el uso del jengibre por su alta concentración. En este caso, el jengibre tiene una alta concentración de taninos que hacen que el flujo sanguíneo sea mucho más rápido. Entonces, eso es contraproducente para aquellas personas que tienen problemas arrítmicos, por ejemplo, y puede producir efectos negativos como, por ejemplo, paros cardíacos. Bajo esa consideración, había indicado de que no es recomendable para esas personas. En dosificaciones, el jengibre es una planta muy amigable. Eso significa que aquellas personas que no tengan esa dolencia pueden consumirlo normalmente. Por ejemplo, la cultura china es la que más utiliza esta planta. En sus sopas, en sus segundos, creo que también hacen hasta mates de jengibre y bueno, son reconocidos que tienen cierta protección inmunológica muy diferenciada a comparación de los demás. Entonces, de dosificar la cantidad no se tiene con exactitud, pero como bien digo, todo extremo siempre es malo. No se debe tampoco exagerar. En este caso, el jengibre podemos consumirlo, pero siempre de forma moderada.